Sí se ve. Sí, 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 perfecto. Bueno, listo, pues voy a empezar. Muy buenas a todos. Hoy venimos a hablarle acerca de yacimientos carbonitíticos. Este grupo está conformado por Jonathan Mantilla, Rivaldo Vega y mi persona Junior Luque. Somos estudiantes de la Universidad de La Guajira para la asignatura Geología de Yacimientos. Es muy importante empezar hablando acerca de lo que son los yacimientos antes de hablar de lleno acerca de los yacimientos carbonitíticos. Eh, un yacimiento mineral conocemos que es la parte de la corteza terrestre en la cual, debido a procesos geológicos, ha habido una acumulación de materia prima material, la cual por sus características de cantidad, calidad y condiciones se hacen rentables para el hombre. Entendiendo por materia prima eh, o materia prima mineral, las sustancias que se extraen de la corteza terrestre para aprovechar su propiedad física o química. Esto comprende todos los minerales y rocas utilizados por el hombre y los elementos y compuestos que se extraen de ellos para su provecho. Cuando hablamos de yacimientos carbonitíticos, eh, hablamos de que son los yacimientos que constituyen un grupo independiente de minerales, cuya importancia económica fue determinada mucho después de ser propiamente como revelado. Otros grupos de materia prima que estos presentan son las materias primas endógenas. Tal aprovechamiento tan tardío de las carbonititas se han utilizado para la obtención de las materias primas, por la cual expreso las siguientes razones a continuación. En primer lugar, en ellas se han encontrado principalmente elementos que hace poco empezaron a interesar a la humanidad. Dos, podría decirse que son excepcionales en cuanto a la naturaleza geológica. Tres, abundan relativamente poco en el globo terráqueo. Son muy escasos al encontrarse. Se presenta, de hecho, muy poca información acerca de estos yacimientos. Hoy día se conoce cerca de 200 macizos o grupos de macizos de rocas profundas ultra básicas alcalinas que contienen carbonitita. Las carbonititas como reglas integran los complejos intrusivos de tipo central que han evolucionado en el curso de su formación desde las rocas ultrabásicas hasta las alcalinas. Cuando hablamos de morfología de las carbonititas, siendo la morfología la parte de la geología que pues estudia el origen y la evolución de la superficie terrestre, podemos decir que los complejos magmáticos ultrabásicos alcalinos, como mencioné anteriormente, que contienen los carbonititas, suelen constituir formaciones intrusivas concéntricas zonales de aspectos morfológicos semejantes, los cuales se dividen entre ellas como pueden ser los stots concéntricos zonales de tipo de boya de volcán, los macizos cónicos lopolitaceos, los sistemas de diques circulares y semicirculares que llenan las fisuras crónicas convergentes a la profundidad, y las intrusiones combinadas que reúnen los elementos de las tres primeras clases. Eh, Cuando hablamos de la constitución mineral, hacemos referencia a estas carbonititas que están concentradas con recursos de tantalio y reservas bastante grandes de mineral de hierro. Estos minerales de hierro, como pueden ser magnetita, hermatita y siderita, del mismo titanio, fluorita, flogopita, apatita, carbonitas, con arreglo a los minerales concentrados en ellas. Estas pueden dividirse en 7 grupos. El primer grupo es la achetoclito,
el segundo grupo es la bauxito, el tercer grupo es el peroxito, el cuarto grupo es el apatito magnético, el quinto grupo es el flogopito, el sexto grupo es el fluorocrítico y el séptimo grupo, menas de sulfuro de cobre y de plomo. Eh, Ahora vamos a presentarle lo que es una estructura de un yacimiento carbonitítico. Una estructura de yacimiento carbonitítico está conformado, como ven en la imagen o en el esquema. En el esquema se presentan unos números abajito en los cuadros, desde el 1 hasta el 5 y el sexto. Estos representan en la imagen cómo están representados geográficamente estos yacimientos, como por ejemplo, en el cuadro número 1 tenemos las rocas alcalinas, en el cuadro número 2 tenemos las rocas ultrabásicas, en el cuadro número 3 tenemos las gneises, y en el cuadro número 4 las fenitas, en el 5 stock de carbonitas y en el sexto filones de carbonititas. Esto representa geográficamente o geológicamente también las estructuras de un yacimiento carbonitítico. Los requisitos geológicos para la respectiva formación de estas es que están relacionadas magnéticas de origen tanto geoclinical en plataforma. Las instrucciones ultrabásicas alcalinas de tipo central también se hallan asociadas a las carbonititas. Están ubicadas exclusivamente en las plataformas. Las mismas son conocidas en las áreas de las plataformas activas y quebradas por grandes dislocaciones tectónicas. Estas se distinguen entre ellas por 4 variedades principales. Entre ellas podemos encontrar las rocas ultrabásicas tempranas, las rocas alcalinas ulteriores, las aureolas de rocas encajantes ácidas sometidas a metasomatosis alcalina. Y por último, las carboníticas, estas mismas van acompañadas de una serie de abundantes diques. A continuación, mi compañero Rival. Bueno, mi nombre es Rivaldo Vega. Ponerles un poco sobre la edad geológica de estos tipos de yacimientos. Eh, para hablar sobre la edad geológica de estos yacimientos debemos abarcar y hablar sobre una época prepaleozoica geológica que fue creando y se fue conociendo por grandes formaciones en unos ciclos precámbricos, que son como el precámbrico caledoniano, que es en algunas carbonititas de África y Norteamérica. También está el precámbrico hercínico, que está ubicado principalmente en los Sayanes orientales y en Escandinavia. Está también el quimeringense, que se encuentra en la península de Kola. También vemos el alpino, que la mayoría de estas carbonitas están en África y en Asia. Con mi compañero habló ya, estas plataformas se forman en los geociclones vecinos que producen las principales fases del plagiamiento. Como vemos aquí en la figura, siempre tienen formas muy cíclicas y vamos a representar en este esquema, que es un mapa geológico, diferentes texturas o diferentes colores para diferenciar eh, cada uno de los elementos. En este caso vemos 12 tipos de rocas o 12 tipos de materiales distintos, el cual cada uno se diferencia por una textura o un color distinto. En el primero, el que se ve blanco liso, vemos los depósitos cuaternarios. En los segundos, el número 2, que tiene unas líneas, hablamos lo que son las aleurolitas y argilitos. En el número 3 vemos los neises de contacto con las areniscas de las series eninosquianas.
En el número 4, vemos las dunitas. El número 5, peridotitas. El número 6, cosguitos y rocas biofito-pirocénicas. En el número 7, observamos que es lo más oscuro que se ve en el dibujo. Observamos las rocas híbridas de tipo de gabrodiorilas y de las monzonitas melanocráticas. En el número 8 vemos las dioritas y manzonitas. En el número 9, carbonalitas. En el número 10 están las dislocaciones de ruptura, que como ya se habló, estos yacimientos se hallan a través de la ruptura de las placas tectónicas. Por eso, para originarse, se montan a tiempos muy pasados. El número 11, rocas de estratificación inclinada. Y el número 12, por último, rocas de estratificación horizontal. Vamos a hablar sobre la estructura geológica. Estas estructuras geológicas controlan la posición de yacimientos carbonatíticos y determinan la posición y morfología de estos mismos cuerpos dentro de los macizos de rocas ultrabásicas alcalinas. Tienen una misma fuente de esfuerzo de formación, pero según su morfología se dividen en dos variables. A la primera variedad pertenece a las estructuras geológicas que controlan los stocks centrales, que están asociados a los tubos cilíndricos de explosión que se forman cuando los gases penetran impetuosamente en la parte central de la estructura magmática antes de originarse las carbonatitas, provocando así unas explosiones y abriendo vías por el ascenso de los agentes que crean chimeneas carbonatíticas. Quiere decir que por una forma un poco más humana, por decirlo así, se pueden abrir también las vías tectónicas por medio de explosiones que se forman para así encontrar y crear las chimeneas carbonatíticas para encontrar todos estos tipos de material. Relación con otro grupo genético. Bueno, estos tipos de yacimientos, los yacimientos carbonatíticos, están aliados con otros grupos minerales, claro que sí, pero en cuanto a las condiciones físico-químicas de formación, a los que más se asemejan es a los yacimientos magmáticos de diamantes. ¿Por qué? Porque son localizados igualmente que las carbonatitas a lo largo de grandes fallas de los cuerpos en las plataformas antiguas. Se forman de una manera muy parecida, por eso son los que físico-químicamente tienen mayor relación. A continuación va mi compañero Jonathan con las condiciones físico-químicas de formación. Muy buenas noches. Las condiciones físico-químicas de su formación. La formación de los macizos ultrabásicos alcalinos que culminan con la separación de las carbonatíticas abarca un largo periodo de tiempo según los datos. Esta formación pasa por 4 etapas de formación magmática. Las 4 etapas están divididas en la primera etapa se llama ultrabásica. En esta se forman rocas ultrabásicas representadas por ditinas, peridotitas y piroxenitas. En la segunda etapa, alcalinos ultrabásicas, se forman peridotitas, biotíticas y pirocenitas. En la tercera etapa, se forman rocas cuya formación varía desde atosiranguitas hasta las urtitas. Y en la cuarta etapa, que ya es la final, se presentan rocas sienitas, nefénicas y alcalinas. Todas estas 4 introducciones van acompañados de diques comagmáticos que difieren uno del otro según el grado de melanocrático.
Hay que tener en cuenta que las condiciones químicas en las que se desarrollan estas rocas varían eh, de una forma amplia en los grados de temperatura. Para las, ultra, para las ultrabasitas tenemos de 1350 a 1100 grados centígrados. En las rocas alcalinas de composición hijoli- me- hijol- de composición hijolitemética tenemos de 1100 a 630 grados Fahrenheit. En, bueno, siguiendo con la exposición, tenemos que las carbonitas de primer estadio van de 630 a 520 grados centígrados. Las de segundo estadio van de 520 a 400, las de tercero van de 400 a 300 y así van disminuyendo hasta llegar a los 200 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que estas rocas estiman una presión de 1000 a 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Hipótesis magmáticas. Las observaciones de los cuerpos carbonalíticos en algunos yacimientos nos ofrecen la posibilidad de su formación a la base de su cristalización de la fusión magmática. Esto lo atestigua la presencia de fenolitos en las carbonatitas. Dicha hipótesis también es confirmada por el hecho de que la composición de las rocas atravesadas por el último se conocen casos de erupción de lavas carbonatadas. Hipótesis hidrotermal. Las carbonatitas se formaron como postmagmáticos típicos. Se basa en la observación del carácter de evaluación de la composición química de los complejos de rocas ultrabásicas alcalinas a los cuales están asociados. El ácido carbónico en fase líquida, aislada del agua en profundidades pequeñas, desempeña un papel importante en la formación de los minerales. Estos ácidos en condiciones superficiales, a 300 metros de la superficie de la Tierra, simplemente permanecen en estado gaseoso, que penetra en rocas circundantes transformándolas metasomáticamente. Este largo proceso de formación magmática se complicaba por de autometamorfismo y transformación del contacto de las rocas antes originadas. Esto tiene que ver con 5 etapas. Estas etapas nos difieren que en la primera, en la primera etapa penetraron rutinas, perioditas y piroxenitas, que condicionaron la aureola de recristalización. En la segunda etapa se produjo la introducción de las series subsiguientes de las rocas principales alcalino-básicas. Estas experimentaron un autometamorfismo considerable y las cuales iban acompañadas de la metamorfosis al humopotásico. En la tercera etapa fueron introducidas las ultrabásicas alcalinas muy transformadas rocas a consecuencia del autometamorfismo y que ejercieron una intensa acción de contacto sobre las rocas encajantes. En la cuarta etapa se formaron los diques de rocas alcalinas y en la etapa final se formaron las carbonatitas. En conclusión, es importante conocer que todas las clases de yacimientos se vuelven importantes con respecto al factor económico y el factor social, ya que gracias a esto se extraen minerales que se vuelven materia prima de diferentes clases de producciones en el mundo, facilitando y optimizando la vida desde el punto de vista en que se ve reflejada dicha producción, como es el caso de los yacimientos carbonatíticos. Muchas gracias.